¿Estudiar a los muertos es de científicos o es mera magia negra? ¿Qué peleas conllevan los modos de conocer lo que ya pasó? ¿Y qué tal, comandos? ¿Se han cuestionado si la historia es una ciencia? ¿O cuáles son los problemas concernientes al método de la historia? Pues entonces, saquen sus calderos y alisten sus brebajes, que ya veremos si les enseño a hacer pociones, o si de una vez resolvemos el problema de la historia como ciencia. A finales del siglo XVIII, se planteó si la ciencia podía coadyuvar a un mejor conocimiento de la sociedad, todo en razón a los avances que ésta había realizado respecto al conocimiento que tenemos del mundo y sus atributos físicos. Dicho debate se extendió al siglo XIX, momento de conformación y desarrollo de las ciencias sociales, entre ellas la historia. La primera gran influencia provino de la mecánica newtoniana, haciendo que se concibiera la sociedad como un gran mecanismo similar a la naturaleza. Sin embargo, un gran salto se dio cuando Darwin introdujo la historia en las ciencias naturales, al concebir que aquellas ya no se ocupaban de algo estático y fuera de tiempo, sino de un proceso de cambio y desarrollo por medio de la concepción de la evolución. No obstante, la concepción inductiva del método histórico, consistente en recopilar primero datos para luego interpretarlos, no deja de imperar en razón a que se creó el consenso de que ese también era el método de la ciencia. Tal concepción no estuvo exenta de combates y peleas. Se trató de deslindar de forma clara el mundo de la naturaleza, objeto de la investigación científica, del mundo de la historia. Ello era reflejo claro de una revolución en la ciencia que a la final ha tendido a que los historiadores se sientan cómodos en la misma. En este punto tiene mucho que ver la evolución del concepto de ley, el cual durante los siglos XVIII y XIX fue entendido como un proceso inductivo de observación de datos. Así, la palabra ley descendió envuelta en una aureola de gloria desde Galileo y Newton. ¡Es hermosa! Tales lenguajes y procedimientos fueron adoptados y creídos primero por los economistas políticos, quienes plantearon la ley de Gresham o las leyes de mercado de Adam Smith. Ahí también encontramos a Burke con las leyes del comercio como las leyes de Dios, Malthus con su mecanizada ley de la población, Lesage con una férrea ley de los salarios y Marx con su supuesta ley económica del movimiento de la sociedad moderna, entre otros. Esto conllevó a que historiadores como Buckle argumentaran que el desarrollo humano se caracterizaba por presentar un principio de regularidad universal e inmutable. Sin embargo, matemáticos de la talla de Henri Poincaré postularon que las tesis científicas son, cuando no meras definiciones o convenciones disfrazadas acerca del uso del lenguaje, hipótesis encaminadas a cristalizar y organizar un pensamiento ulterior, sujetas a ulterior verificación, modificación o refutación. No lo sé, Rick, parece falso. Es así como la creencia en leyes ha perdido toda su razón universalista en razón a que es por medio de hipótesis que los científicos de todos los campos adquieren nuevos conocimientos al abrir paso a nuevas investigaciones, a lo que Carr nos dice. Pensar requiere siempre la aceptación de ciertas presuposiciones basadas en la observación y que hacen posible el pensar científico, pero sujetas a revisión a la luz de este mismo pensar. Así, cualquier hipótesis puede resultar válida en ciertos contextos o para determinados fines, aunque resulte luego falsa en otros casos, lo cual hace que, en todos los casos, la prueba definitiva es la empírica de saber si son de hechos útiles para promover nuevos enfoques e incrementar nuestro conocimiento. Es como cuando quieres tantear si la arepa o el taco saben y se hacen igual en todos los puestos de comida, pero para ello debes ir a probarlas para así sorprenderte, o si por el contrario terminas con mal de estómago y en el baño invocando espíritus del más allá o del más acá. Por favor, Dios, haz que se acabe esto ya.
Y eso es lo que justamente hace el historiador que no busca leyes fundamentales. Realizar investigaciones acerca de cómo funcionan las cosas. Pero allí no se detiene el acercamiento de la historia con las ciencias, ya que la condición y calidad de las hipótesis que usa en sus investigaciones se asemeja a las utilizadas por el resto de los científicos. Ello hace de las hipótesis de los historiadores instrumentos imprescindibles para el pensamiento. Un ejemplo de ello es la división de la historia en periodos, lo cual no es un hecho, pero sí una necesaria hipótesis o herramienta mental válida en la medida que nos ilumina y que depende en lo que hace a su validez misma de la interpretación. Igual ocurre con la historia atendiendo a sectores geográficos, ya que, a la final, las hipótesis que adopta un historiador revelan sus tendencias propias. Mejor dicho, por la calidad del chisme, se conoce al chismoso. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! De esa forma, los historiadores, como muchos otros científicos, abrigamos la esperanza modesta de avanzar progresivamente de una hipótesis parcial a la siguiente, aislando nuestros hechos al pasarlos por el tamiz de sus interpretaciones y verificando estas con los hechos. Con base en tales reflexiones, Cara remete contra diversos juicios que se han emitido en contra de la historia con el fin de alejarla de la ciencia. Así, frente al supuesto de que la historia se ocupa de lo particular, él responde que tal parte de la insistencia en el carácter único de los acontecimientos históricos, el cual tiene para él un efecto paralizador. El lenguaje mismo compele al historiador, como al científico, a generalizar en razón a que ninguno de los dos está realmente interesado en lo único, sino en lo que hay de general en lo único, por ejemplo, en las guerras y revoluciones. Así, el historiador se vale constantemente de la generalización para comprobar los datos de que dispone, no salvándose su lector de ser también un generalizador crónico al arrastrar observaciones a otros contextos. Imagina que es como cuando te cuentan una parte de la vida de alguien, pero ya por eso tú prejuiciosamente lo juzgas. Es un contrasentido decir que la generalización es extraña a la historia. La historia se nutre de generalizaciones. Por ello, lo que distingue al historiador, como al resto de científicos, de los recopiladores de datos históricos, científicos y coleccionistas, es la generalización. Sin embargo, ello no implica que se pueda construir un amplio esquema de la historia en la que han de encasillarse los acontecimientos específicos. La historia se ocupa de las relaciones entre lo único y lo general, y ello conlleva a la cuestión de qué enseña en razón a que, por medio de la generalización, aprendemos y tratamos de aplicar la lección deducida de un conjunto de acontecimientos a otro conjunto de acontecimientos. Mejor dicho, de tus fracasos amorosos anteriores, aprendes a desconfiar de tus relaciones y a llevarlas con calma y más sabiduría. A menos, claro, que vuelvas con el tóxico o la tóxica de tu ex. Ahí sí es que no aprendiste nada. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Sin embargo, ello implica una doble dinámica. Aprender de la historia no es nunca un proceso en una sola dirección. Aprender acerca del presente a la luz del pasado quiere también decir aprender del pasado a la luz del presente. La función de la historia es la de estimular una más profunda comprensión tanto del pasado como del presente por su comparación recíproca. Ello implica que no puedes juzgar a todos los hombres y las mujeres diciendo que son igual y cortados por la misma tijera, sino que debes darte espacio de conocer cada persona antes de que saques tu toxicidad a relucir. Si las llamadas leyes científicas que afectan nuestra vida cotidiana son de hecho afirmaciones de tendencias, afirmaciones de lo que ocurrirá en igualdad de condiciones, es decir, de laboratorio,
la clave del pronóstico en la historia se halla para Carr en la distinción entre lo general y lo específico, entre lo universal y lo singular. El historiador no tiene más remedio que generalizar, y al hacerlo, aporta orientaciones generales para la acción ulterior, las cuales, aunque no predicciones específicas, son válidas a la vez que útiles. Por eso es por lo que debes ponerle atención a tu mamá cuando ella te dice que esa chica o chico no te conviene, ya que, si bien ella pareciera que fuera bruja, pues no lo es, pero sí ha tenido suficientes experiencias de pasado como para darte recomendaciones de futuro. No seas tóxico y pendejo. Algo claro es que nadie ni nada puede adivinar el futuro, con lo que la historia no es la excepción, ya que no puede pronosticar acontecimientos específicos, porque lo específico es peculiar y porque interviene el elemento accidental, a menos de que seas brujo o vidente. Bienvenidos al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Soy Albus Dumbledore, vuestro director. Pero ello no significa que las inferencias deducidas de la historia acerca del futuro carezcan de utilidad o dejen de tener una validez condicional que sirve tanto de guía para la acción como clave para nuestra comprensión de cómo suceden las cosas, es decir, de tus fracasos. Es que has logrado aprender a conquistar y romper corazones, para así no quedarte solito. Ese es un verdadero hombre. Por tal motivo, ni las metas y ni los métodos entre las ciencias sociales, humanas, exactas y naturales son fundamentalmente dispares, a pesar de la naturaleza del sujeto de estudio de las dos primeras. El ser humano es, desde cualquier punto de vista, la entidad natural más compleja que conocemos, y el estudio de su comportamiento puede muy bien implicar dificultades distintas de las que ocupa al físico o al naturalista. Estudiar al humano tiene sus características, y es que al ser estudiado por otros humanos, los análisis se ven irrevocablemente impregnados del punto de vista del observador, lo cual conlleva a que la relatividad impregne el tejido de la historia. Para Carr, no es solo cierto que el cariz del especialista en ciencias sociales interviene necesariamente en todas sus observaciones. También es cierto que el proceso de observación afecta y modifica a aquello mismo que se viene observando. Una de las razones por la que la historia se repite muy escasas veces entre pueblos históricamente conscientes es que las dramatis persona son sabedoras en la segunda representación del desenlace del primero, y su acción viene afectada por tal conocimiento. Por eso es por lo que te vuelven a poner los cachos y vuelves a ser cornudo o cornuda cuando vuelves con el tóxico o la tóxica de tu ex, ya que ellos saben cómo eres y por eso juegan con tus sentimientos. De nuevo. ¿Acaso todo cuanto pueda decirse de tan complejas relaciones sin riesgo de equivocarse sea que la interacción entre el observador y lo observado, entre el especialista en ciencias sociales y sus datos, entre el historiador y los suyos, es continua y varía incesantemente? Y que al parecer esta es una característica distintiva de la historia y de las ciencias sociales. Otro de los prejuicios que se han realizado en contra de la historia es su conexión con la moral. Sin embargo, en este punto Carr es enfático en decir que el historiador no se detiene en pronunciar juicios morales acerca de las vidas privadas de los individuos que desfilan por sus páginas, surgiendo las mayores ambigüedades en torno a cuestiones del enjuiciamiento moral de los actos públicos. A este respecto es enfático en decir que rechacemos pues la noción que hace del historiador un juez de horca y cuchillo y pasemos al problema más arduo pero más provechoso de los juicios morales, no ya acerca de individuos sino de acontecimientos, instituciones
o políticas del pasado. Estos son los juicios importantes del historiador. Y los que insisten con tanto fervor en la condena moral de los individuos, aporta a veces sin saberlo una coartada a grupos y sociedades enteros. Es de tener en claro que los datos históricos presuponen cierto grado de interpretación, y las interpretaciones históricas siempre llevan inherentes juicios morales. Si no, pregúntale a tus ex qué piensan de ti y verás qué tan tóxico o tóxica eres, o quizás no. ¿Qué? ¿Cómo que no? Lo que es claro es que hemos nacido en una sociedad y ello implica nacer en la historia sin chance de salida de la misma. Así, los calificativos de bueno y malo son, para el historiador, categorías imprescindibles del pensamiento, pero carecen de sentido y no pueden aplicarse hasta que se les instala un contenido específico. El proceso por el cual se le da a las concepciones morales abstractas un contenido histórico específico es un proceso histórico. Y además, nuestros juicios morales proceden de un marco conceptual que es el mismo creación de la historia. Carr considera que aquellos que tratan de blandir un criterio o valor suprahistóricos desde los cuales pronunciar sus juicios acerca de acontecimientos o situaciones históricas no hacen más que tratar de concretar un punto de referencia universal que es ahistórico y contradice la propia esencia de la historia. Ello solo conlleva a dogmatismos respecto del pasado, relegando el hecho de que la historia es movimiento y el movimiento implica comparación. Por ello, los historiadores son cautelosos a la hora de expresar sus juicios morales, haciéndolo en palabras de índole comparativa y no con absolutos rígidos como los de bueno y malo. Se trata de intentos de definir sociedades o fenómenos históricos diversos, relacionándolos entre sí y no refiriéndoles a algún patrón absoluto. El historiador serio es aquel que reconoce el carácter históricamente condicionado de todos los valores y no quien reclama para sus propios valores una objetividad más allá del alcance de la historia. Las convicciones que abrigamos y los puntos de referencia de que partimos en nuestros juicios son parte de la historia y son tan susceptibles de investigación histórica como cualquier otro aspecto de la conducta humana. En conclusión, para Carr, el término de ciencia abarca ya tan distintas ramas del conocimiento que se valen de tantos métodos y técnicas diferentes que la carga de la prueba antes parece corresponder a los que tratan de excluir de la familia de las ciencias a la historia, que a quienes abogan lo contrario. De allí que la solución que proponga para que la historia tenga el estatus de ciencia que merece es la de hacerla justamente más científica, es decir, endureciendo sus exigencias hacia quienes la trabajan, además de mayor fe de los historiadores en su trabajo. También indica que se deben fomentar en científicos e historiadores una mejor comprensión de la identidad de sus metas, sobre todo porque sostiene que todos los científicos tienen en común el propósito fundamental de tratar de explicar y el procedimiento fundamental del preguntar y responder. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido más sobre qué es la historia, para que así puedan superar aquellos prejuicios que solo los mantienen en soledad mientras ven a sus crush irse con otros u otras, sabiendo que tienen que escuchar a sus mamás con atención para alejarse de relaciones tóxicas en las que solo jugarán con ustedes. Con lo que, si fue así, les pido que por favor le den me gusta, se suscriban, activen la campanita y compartan con sus amigos. Además, también les dejo en la descripción mis códigos de referido de Happy Buda, aplicaciones estas con las que pueden invertir en la bolsa de valores de Nueva York, comprando y vendiendo acciones e invirtiendo en fondos de inversión y criptomonedas que les permitirán acrecentar su patrimonio con muy bajos costos en comisiones y desde menos de $5. Advertencia:
Si van a invertir en mercados accionarios, financieros o monetarios, háganlo con prudencia. Es deber de cada persona llevar a cabo los análisis necesarios previos a invertir en cualquier proyecto que pueda poner en riesgo su capital, identificando ventajas y desventajas de cada tipo de inversión y moneda y bajo su propia responsabilidad. De ningún modo, esto representa una asesoría o recomendación financiera. Quedamos conmigo para un próximo video. Chao pues, comandos.